Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy veremos lo que es tabla de frecuencias con datos agrupados. Para comprender este tema debemos ver lo que es rango de los intervalos, número de intervalos, es decir, la cantidad de filas que debe llevar la tabla. Debemos saber acerca de la amplitud de clase, que es el ancho de cada intervalo. Y debemos saber lo que es la marca de clase. La marca de clase viene siendo el punto medio de cada intervalo. Para comprender este tema, vamos a realizar un ejercicio, el cual es el siguiente. Dice, a continuación se indica las estaturas de 40 personas. Estas estaturas están en centímetros. Entonces vemos que hay 40 datos. Vamos a sacar primero lo que es el rango de los intervalos. El rango de los intervalos se halla restando el dato mayor menos el dato menor. El dato mayor en este caso es 178 centímetros y el dato menor es 149. La resta entre ellos nos da un valor de 29 centímetros. Ese es el rango de los intervalos. Luego vamos a calcular lo que es el número de los intervalos, es decir, cuántas filas debemos hacerle a la tabla de frecuencias. Para calcular el número de intervalos debemos aplicar lo que es la regla de Sturger, la cual nos dice que el número de intervalos es igual a 1 más la multiplicación entre 3,32 por el logaritmo de n. El logaritmo de n viene siendo la cantidad de datos que hay. La cantidad de datos es 40. Por lo tanto nos queda que k es igual a 1 más 3,32 por el logaritmo de 40. El logaritmo de 40 al multiplicarlo por 3,32 nos da un valor de 5,31. 5,31 más 1 nos daría 6,31. Ese 6,31, como es un número decimal, vamos a aproximarlo a un número entero. En este caso el número entero más cercano es el número 6. Luego miramos lo que es la amplitud de clase. La amplitud de clase es el ancho de cada intervalo. Esa amplitud se calcula entre el rango de intervalos sobre el número de intervalos. El rango de intervalos ya lo habíamos calculado, nos dio 29 sobre 6, que es la cantidad de intervalos. Al hacer esta división nos da como resultado 4,83. 4,83, como es un número decimal, lo vamos a aproximar al número entero más cercano, que es 5. Recordemos que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Es decir, si en el primer intervalo tenemos de 0 a 10, el punto medio es 5. Si tenemos un intervalo de 2 a 14, lo que hacemos es 2 más 14 da 16 y lo dividimos entre 2, nos da 8. Ese sería el punto medio. Entonces miremos ahora sí cómo hacemos la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias en este caso, como vemos, tiene 6 filas. Esas 6 filas quiere decir que tenemos que tener 6 intervalos, como ya antes hemos calculado. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Para sacar el primer intervalo, recordemos que es el dato menor más la amplitud, que la amplitud nos dio 5. Entonces tenemos que 149 es el dato menor, más 5 nos da 154. El segundo intervalo es 154 más 5 nos da 159. Miremos una cosa acá. En este caso del 149 al 154 vamos a colocar los datos que son iguales y mayores a 149, pero menores a 154. En el segundo intervalo colocaríamos los datos que son iguales a 154 y mayores, pero menores a 159. En el siguiente sería 159 más 5 daría 164. Ahí es donde van los datos iguales y mayores a 159, pero menores a 164. Así con el siguiente intervalo, recordemos que estamos sumando la amplitud, que la amplitud nos dio 5, estamos sumando a cada intervalo 5. 169 más 5, 174, y el último intervalo sería 174 a 179. Son los datos iguales y mayores a 174 hasta los datos iguales y menores a 179. Entonces miremos lo que es la marca de clase. Recordemos
que es el punto medio de cada intervalo. El primer intervalo va de 149 hasta 154. Hacemos la sumatoria entre ellos dos y nos da 303. Lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 151,5. Ese es el dato medio de ese intervalo que se llama marca de clase. Luego miraremos que la marca de clase del segundo intervalo es 156,5, el tercer intervalo es 161,5, el cuarto es 166,5, el quinto sería 171,5 y el último sería 176,5. Luego, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta son los datos que están entre ese rango. Miremos que el primero, que es de 149 a 154, recordemos que 154 no está incluido ahí porque son datos menores a 154, entonces observamos los datos y solo le corresponden 2 datos a ese intervalo. Al segundo intervalo le corresponden 4 datos. No olviden pausar el video para que vayan corroborando si los datos que estoy colocando son verdaderos. En el tercer intervalo dan 11 datos, en el cuarto intervalo dan 14, en el quinto dan 5 y en el último serían 4 datos. Al sumar esa cantidad de datos nos tiene que dar 40 porque es la cantidad de datos que tenemos en el enunciado. La frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Entonces miramos que repetimos el 2 porque aún no está acumulado nada. Luego el 2 lo sumamos con el 4, nos da 6. El 6 con el 11 nos da 17. El 17 con el 14 nos da 31. El 31 con el 5 nos da 36. Y el 36 con el 4 nos da 40. Eso quiere decir que estamos desarrollando bien la tabla de frecuencias porque nos ha dado 40. El 40 corresponde a la cantidad de datos que estamos estudiando. Luego, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos. El primer intervalo sería 2 dividido en 40 y nos da un resultado de 0,05. El segundo intervalo sería 4 dividido en 40 y nos da 0,1. Luego así con el 11 dividido en 40 nos da 0,275. En el cuarto sería 14 dividido en 40 nos da 0,35. En el quinto intervalo sería 5 dividido en 40 y nos da 0,125. En el último sería 4 dividido en 40 y nos da 0,1. Luego la frecuencia en porcentaje. La frecuencia en porcentaje simplemente es coger el resultado de la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. Eso quiere decir que en el primer intervalo la frecuencia en porcentaje nos daría 5%. 0,05 multiplicado por 100 nos daría 5, eso daría 5%. El segundo intervalo sería 10%, el tercero 27,5%, el cuarto sería 35%, el quinto sería 12,5% y el sexto daría 10%. Al sumar todos estos porcentajes nos tiene que dar 100%. Miramos si nos da el 100%. 5 más 10 nos da 15. 15 más 35 nos da 50, 50 más 10 nos da 60. Ahora miremos que 27,5 más 12,5 nos da 40, entonces 60 más 40 da 100%. Eso quiere decir que vamos bien con la tabla de frecuencias. En el último paso sería la frecuencia acumulada relativa. Vamos a sumar lo que es las frecuencias relativas. 0,05 lo dejamos ahí tal cual porque no hay todavía frecuencia acumulada relativa, solamente es el 0,05. Luego le vamos a sumar el 0,1, nos daría 0,15. Luego le sumaremos el 0,275, nos daría 0,425. Luego le vamos a sumar el 0,35 y nos daría 0,775. Luego le sumamos el 0,125 y nos da 0,9 y el 0,9 le vamos a sumar 0,1 y nos da como resultado 1. Eso quiere decir que la frecuencia acumulada relativa está bien. Por lo tanto, la tabla de frecuencias con datos agrupados nos ha quedado bien. Bueno amigos, yo espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle manito arriba